como ha habido una expresión del presidente boliviano Evo Morales Ayma, en el sentido de que habiendo un ingreso irregular del prófugo peruano migrante extranjero Martín Antonio Belaúnde Locio ingresando al territorio boliviano en forma irregular, por lo que él dice la captura, yo había establecido en mi programa del 3 de enero del 2015 el hecho de que por estar Belaúnde Locio afectado por dos situaciones que están en el artículo 26, aquí está, segundo parágrafo. ¿Me podría ayudar cómo puedo hacer esto? A ver. Ya, creo que ya, ahora sí está. En este artículo 26, parágrafo 2, en Romanos, numerales 5 y 8 que yo les había leído, de la ley de migración número 370 del 8 de mayo del 2013, cuyos numerales 5 y 8 dicen: las causales de prohibición de ingreso a personas migrantes extranjeras a territorio nacional son las siguientes. Yo solamente había hablado del numeral 5 en arábigo: cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura. Y el numeral 8 está registrado en los archivos de la Policía Internacional. Pero resulta de que ahora, con esto que ha hablado el presidente boliviano Evo Morales Ayma, de que no ha tenido un ingreso regular, o sea, ha sido una situación de ingreso irregular, entonces es pertinente el artículo 26, numeral 5. Dice: las causales, en el parágrafo 2 en romano, las causales de prohibición de ingreso a personas migrantes extranjeras a territorio nacional son las siguientes. Numeral 5. Perdón, me refiero al numeral 2. Si es que yo ya lo he puesto, habría que corregir. En el numeral 2, arábigo, las causales de prohibición de ingreso a personas migrantes extranjeras a territorio nacional son las siguientes. Numeral 2. Cuando no presenten los requisitos y la documentación solicitada para su admisión. Pero ¿qué dice el parágrafo 1 de este artículo 26? La prohibición de ingreso al territorio nacional de una persona migrante extranjera es la decisión administrativa por la que la autoridad migratoria, al efectuar el control migratorio, niega el ingreso por las causales establecidas en el parágrafo 2 del presente artículo, ordenando su inmediato retorno al país de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no procede recurso ulterior alguno. No procede recurso ulterior alguno. Entonces, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de Bolivia, el señor Evo Morales Ayma, que tiene que darse la captura, lógicamente porque hay una situación también de irregular ingreso que está en uno de los artículos. Dice acá precisamente en migrante irregular, persona migrante extranjera que incumple las normas de admisión o permanencia del Estado plurinacional. De Bolivia. Hay también otro artículo que dice lo siguiente respecto a esta situación de irregularidad en el ingreso. Justo yo había leído, espero encontrarlo,
está en un artículo de acá, acá en el artículo 25, acá. Ay, Dios, yo si soy como camarógrafo me moriría de hambre, por Dios. Hay un artículo 25 acá, sí, ahí dice, ya, ingreso irregular. Artículo 25 de esta ley 370, ley de migración. Artículo 25, ingreso irregular. Es irregular el ingreso al territorio nacional en los siguientes casos. Primero, ingreso al país por lugar no habilitado. Segundo, ingreso al país por lugar habilitado evadiendo u omitiendo el control migratorio, que es el caso de este prófugo peruano, Martín Antonio Belaúnde Locio. Entonces, de acuerdo con este artículo 25, de acuerdo con el artículo 26, parágrafo 2, que dice en castellano, artículo 26, numeral 1, la prohibición de ingreso al territorio nacional de una persona migrante extranjera es la decisión administrativa por la que la autoridad migratoria, al efectuar el control migratorio, niega el ingreso por las causales establecidas en el parágrafo 2 del presente artículo, ordenando su inmediato retorno al país de origen. Contra esta decisión no procede recurso ulterior alguno. No hay nada que hacer. ¿Qué dice el numeral 2 en arábigo? Está acá. Numeral 2, está el 5 también. Ya. Dice, cuando no presenten los requisitos y la documentación solicitada para su admisión o regularización. 5. Cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura. ¿Cuál es el otro caso? Aquí está, numeral 8. Está registrado en los archivos de la Policía Internacional, pero acá lo que viene en el parágrafo 3 del artículo 26 es concluyente en cuanto al numeral 5 del parágrafo 2, que dice: quedan exentas del cumplimiento de lo establecido en el parágrafo anterior, ¿no? O sea, de que sean prohibidos su ingreso las personas solicitantes de refugio, además de las personas extranjeras que demuestren el vínculo familiar hasta el primer grado de consanguinidad, afiliación, adopción o tutela legal con personas nacionales, debiendo como consecuencia subsanar los motivos o causas que hubiesen originado la prohibición de su ingreso, con excepción de lo dispuesto en los numerales 5, 6 y 7 del parágrafo 2 del presente artículo. O sea, ¿cuál es el parágrafo 5? Perdón, el numeral 5. Cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con mandamiento de captura. O sea, por el hecho de que hay una persecución penal en el Perú con mandamiento judicial desde mayo del 2014 por los delitos de peculado, acción ilícita para delinquir, lavado de activo, del asesor del presidente mentiroso Moisés Ollanta Tazo, y lo que es más grave, del que contribuyó no solamente él, sino su familia, con $50,000 de una empresa que no tenía plata, y motivo por el cual Nadine Heredia Alarcón, que recibió este dinero, tendría que decir, si no tenía la empresa aceitera los $50,000, no tenía ni para pagar las regalías, que eran $9,000 al acreedor argentino, ¿de dónde salió estos $50,000? Lo que podría implicar un caso de defraudación tributaria por un lado, por el comprobante, y por otro lado, lavado de activo. Entonces, con esta extensión de mi programa del 3 de enero del 2015, con el objeto de establecer, como lo hice yo en el caso de Alberto Fujimori, cuando salió una ley dada por el gobierno chileno, cuyo presidente era Ricardo Lagos, que a los 6 u 8 días que ingresó,
cambiaron la normatividad de la extradición pasiva, o sea, donde Chile está obligado a extraditar, pusieron, en lugar de presumir, acreditar lo que era pues un delincuente que asesina, que roba, como ha sido Alberto Fujimori. Fujimori jamás dice yo robé, yo asesiné o mandé a asesinar. Entonces creo que me hizo una entrevista en esa época, la primera, y yo les he enseñado esa entrevista que me hizo, y creo que ahora lo estoy ponchando yo acá. Era el día 3 de agosto del 2007. Entonces yo contribuí a que la sentencia de Orlando Álvarez, en cuyo punto 18 se recurre precisamente al controvertido artículo 647 que cayó como anillo al dedo a Fujimori, para que este juez supremo dijera no procede la extradición pasiva de Alberto Fujimori al Perú. Creo que contribuí a que yo decía, ya he dicho, la legislación es igual en todos los países. En todos los países hay también la observación que debe hacer un presidente cuando hay una ley que infringe, pues, aparte de que Fujimori había cometido los actos delictuosos antes de que se diera esta ley, por lo tanto era inaplicable esta ley, Entonces, del mismo modo también estoy contribuyendo en el caso de Martín Antonio Belaúnde Locio, que de ninguna manera puede ser extraditado. Es una estupidez, una estolidez o una falta de conocimiento nociológico, de sapiencia, de quien dice hay que extraditarlo. No, procede. Y hay una cuestión. La ley de migración, la ley de extranjería, está en todos los países. Nosotros lo tenemos, Chile lo tiene. Entonces, hablar de extradición es ser cómplice de que se dilate la venida de Martín Antonio Belaúnde Locio para que comience a hablar, Si comienza a hablar, varias cónyuges de presidentes, o una particularmente, va a tener un problema terrible. Hasta el próximo programa. Este sería el programa 49, señoras, señores y jóvenes en general. Y yo creo que sinceramente, aparte de los jóvenes que están luchando con esta ley 30.288, que es también una muestra de ignorancia que hay en el Perú de la asesoría legal, donde el artículo 14 conculca, viola, contraviene la Constitución en su artículo 26, numeral 2, porque los derechos sociales y económicos que reconocen este artículo, y particularmente en el numeral 2, dice que la Constitución reconoce los derechos que son irrenunciables, que están contenidos en las leyes. Y aparte había el artículo 29 que ni se habían dado cuenta el asesor del presidente, ex asesor de sentenciados o procesados por narcotráfico, que es el caso de los Sánchez Paredes, Cataño Porras, y también de Rómulo León. A su madre, ese es el abogado del mentiroso Moisés Ollantumala. O sea, no quiero expresarme en los términos, en los adjetivos que yo utilizo cuando converso con un amigo, pero esto tiene que detenerme a mí en esta expresión. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.